Gracias por estar aquí de nuevo. Tengo esta pequeña muestra en forma circular para la orilla de un mantel. Para hacer esta muestra de la orilla, usé el hilo Emily es Omega, 100% algodón mercerizado y el gancho 2.25 milímetros. Este hilo lo tengo en la página en línea ahí abajo. Van a ver el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores y muchos más otros productos que pueda necesitar. Para empezar el tejido son 128 cadenas. Es una muestra con 7 motivos. Le doy la idea cómo lo va a tejer sobre la base que desee, ya sea tejido o tela. Cada motivo son 19 cadenas. Quiere empezar directamente a un tejido, se deben de tejer 19 medios puntos para cada motivo y enseguida se teje la primera vuelta arriba del medio punto. Aquí tengo 128 cadenas, son 7 motivos y se va a tejer deslizando en la primera cadena, tejiendo 3 cadenas para el primer punto alto, en el mismo espacio, un punto alto. En el siguiente, un solo punto alto. Dos puntos altos en un solo punto. Un punto alto en el siguiente. Y así se va a ir tejiendo la primera vuelta con un punto y 2 en el siguiente. Un punto y 2 en el siguiente. Hasta terminar la primera vuelta. Se termina la primera vuelta. El último punto es un punto alto en un espacio de cadena. El siguiente es un aumento un solo punto de cadena. En la tercera cadena deslizo y ahí está cerrada la primera vuelta. En esta primera vuelta son 192 puntos altos. Se aumentaron 64 puntos altos a las 128 cadenas, 192 en total. Se empieza la vuelta 2, 4 cadenas, 3 para el punto alto y una cadena de separación, pasando un punto, se teje el punto alto, una cadena, se pasa un punto alto y así se va a terminar la vuelta 2. Se termina la segunda vuelta, una cadena, se pasa un espacio, un punto alto, una cadena y se cierra arriba del punto alto. Ahí está la segunda vuelta. En total son 96 puntos altos con una cadena de separación en la vuelta 2. La tercera vuelta, 1, 2, 3, 4 cadenas. En este mismo espacio se hace un aumento, una cadena y se teje 1, una cadena, 2,
3, 4, 5. En el siguiente, al decir 6 puntos, se hace el aumento que se hizo al empezar la vuelta 3. Aquí está el primer aumento, 1, 2, 3, 4, 5. Y al decir 6, un aumento. Así se va a continuar separando cada punto alto con una cadena y tejiendo los 5 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, el aumento, la cadena y se sigue tejiendo hasta terminar la tercera vuelta. Se termina la tercera vuelta. Este es el último aumento y después del aumento es 1, 2, 3, 4, 5 y está el primer aumento que se hizo en la vuelta 3, la última cadena y se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la tercera vuelta. En la vuelta 3 tenemos 112 puntos altos con una cadena de separación. En total se aumentaron 16 puntos en esta vuelta. Se empieza la vuelta 4 con 3 cadenas y una cadena de separación para tejer en el siguiente punto alto una cadena. Ahí son 2 espacios de cadena. Vamos a tejer 5. Ahí están 3, 4, 5. Enseguida un punto alto, un punto alto. Va a ser un grupo de 5 puntos altos y se repiten los espacios de una cadena hasta tener 14 espacios de una cadena. 14 espacios de una cadena después del grupo de 5. De nuevo se teje el grupo de 5. Este es el último punto alto para tener los 5 puntos altos y de nuevo 14 espacios de una cadena y se repite el grupo de 5 en la vuelta 4. A esta medida que tengo de muestra son 7 motivos. En la forma como lo marco, esta marca es la mitad entre los 2 motivos. Aquí fue donde empezamos la vuelta, donde empecé a marcarlos. Este es el primer espacio de cadena, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y empieza el motivo. Aquí es la mitad entre los 2 motivos. Y son
7 ya les mencioné, 7 motivos, ahí los tengo marcados. Aquí son 3 y 3, 6 y a este lado son 7 motivos. Y es la cuarta vuelta. Se empieza la vuelta 5 con 4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, una cadena, en el siguiente punto alto se va a tejer igual 2 puntos altos con una cadena de separación y se forman 2 grupos de 2 puntos altos con una cadena de separación y en medio de cada grupo una cadena. Esto está separando los 2 motivos. Enseguida se teje cada punto alto separados de una cadena, se pasa un punto alto. Estos 3 espacios no los voy a contar y empiezo a contar desde este espacio de cadena. Es en forma regular como los anteriores. Es 1, 2, 3, 4, 5 para llegar al primer grupo de puntos altos, que van a ser 5 en total. Aquí tengo 3, 4 y 5. Y se van a tejer enseguida 14 espacios de una cadena, 8 espacios de una cadena. Aquí está la marca para tejer la cadena, el punto alto, una cadena y en el siguiente punto alto igual se repite 2 puntos altos con una cadena de separación y de nuevo se teje 1, 2, 3, 4 y 5. Y enseguida los 5 puntos altos se van a tejer los espacios, estos mismos que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se hace el aumento, 3 espacios de una cadena y enseguida 1, 2, 3, 4, 5 y los 5 puntos altos. Esta es la vuelta 5. Se termina la vuelta 5, el punto alto, el espacio de cadena y deslizo en la tercer cadena. Ahí está terminada la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 con 4 cadenas, el punto alto en el siguiente punto alto, una cadena, en el espacio de cadena, 2 puntos altos con una cadena de separación, una cadena, un punto alto, una cadena
el siguiente punto alto. Así se va a tejer en cada marca y se tejen los siguientes espacios de una cadena. Se va a tejer hasta este espacio. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de cadena, contando este primer espacio. Los 6 espacios de cadena se va a continuar tejiendo 3 puntos altos, un punto alto arriba del punto alto, el punto alto en el espacio de cadena y arriba del punto alto, y tenemos 7 puntos altos, y así se va a continuar tejiendo de este espacio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de una cadena para llegar al aumento. Es la vuelta 6. Aquí se empezó los 7 puntos altos, 6 espacios de una cadena, y aquí está el aumento que se tiene que hacer en medio de cada motivo. El primer punto alto, una cadena, una cadena, siempre lleva una cadena de separación con el siguiente punto alto. Una cadena y el punto alto. Aquí está el aumento, es una cadena en medio de cada punto alto y se va a repetir los mismos espacios y los grupos de punto alto. Aquí son 7 y el aumento en cada marca. En la vuelta 6. Termino la vuelta 6 con una cadena y deslizo en la tercera cadena. Esto lo vamos a estar haciendo en cada vuelta. Empiezo con 4 cadenas, el punto alto, una cadena, el punto alto, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio con una cadena de separación, una cadena, el punto alto, una cadena y el punto alto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la anterior es 1, 2, 3, 4, 5. Son 2 puntos altos que se están aumentando, que es las 7. Y se va a tejer los espacios de una cadena con 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Voy a contar de aquí hasta este espacio donde se va a empezar a tejer 3 espacios. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Ahí están 7 puntos altos, 3 espacios de una cadena,
Están los 3 espacios de una cadena y se van a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos. Ahí ya se va formando el motivo. Enseguida estamos en la vuelta 7. Se va a tejer hasta llegar a la marquita para hacer el aumento. Aquí está ya próximo. Es una cadena. Este es un espacio. 2 espacios. 3. 4. Aquí son 5. Vamos a tejer 7. Este es un punto alto. 2. 3. 4. La cadena. 5. 6 y 7. Estos 7 son los mismos que están aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se hacen 3 espacios de una cadena para empezar a tejer los grupos de punto alto. Después de los 9 puntos altos es 1, 2, 3, 4. 4 espacios de una cadena y los 7 puntos altos. Así se va a tejer en la vuelta 7 hasta terminar. Se terminó la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8. En esta vuelta se está tejiendo punto por punto sin aumento con un espacio de cadena. En el último espacio de cadena de la vuelta anterior se van a tejer 3 puntos altos, una cadena, se pasa un punto alto y de nuevo 3 puntos altos. Enseguida 2 espacios de cadena. Un punto alto en el espacio de cadena. Un punto alto. Y el último. Esto es el total de puntos altos que va a llevar en la vuelta 8 cada motivo. Y de nuevo se tejen los espacios de punto alto con una cadena de separación hasta llegar donde está la marquita. Se va a repetir estos mismos puntos y así se va a seguir en la vuelta 8. Se cerró la vuelta 8 con los mismos espacios
y enseguida se empieza la vuelta 9, igual que la vuelta anterior, punto por punto con el espacio de cadena. Antes del grupo de 3 se teje un grupo de 3 en el último espacio de cadena, una cadena, un grupo de 5 puntos altos, una cadena y el grupo siguiente es de 3, 6, 9 puntos altos, 2 espacios de cadena y un grupo de 3 puntos altos. Y enseguida se repite igual como se empezó la vuelta 9, punto por punto, hasta estar en el último espacio de cadena de la vuelta anterior, que es donde se empieza a repetir el motivo desde este espacio. Aquí lo tengo marcado. Es un grupo de 5, después del grupo de 3, 9 y 3 puntos altos en la vuelta 9. Se cerró la vuelta 9. Aquí están los espacios. Está la marquita, la siguiente marquita donde empezamos cada vuelta. Se empieza la vuelta 10. En las 2 vueltas anteriores, que es la 8 y la 9, no se hizo aumento. En la vuelta 10 se va a hacer un solo punto alto de aumento en el mismo espacio, en la misma dirección que los aumentos anteriores. Aquí está el punto alto de aumento, con una cadena y una cadena de separación. Y los siguientes, 1, 2, 3 espacios de cadena para empezar 3 puntos altos y 4 puntos altos son 7, 2 espacios de cadena. Y en este siguiente grupo son 3, 6, 9, 10, 11 puntos altos, un espacio de cadena y 5 puntos altos. Y se va a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena y el aumento en medio de estos 2 puntos altos. Y se vuelve a repetir en la vuelta 10 estos mismos puntos. Se terminó la vuelta 10. El primer grupo son 7 puntos altos, 2 espacios de cadena, 11 puntos altos, un espacio de cadena y 5 puntos altos. Ahí se termina la vuelta 10. Aquí se empezó la vuelta 11 sin aumento. Punto por punto es un punto alto y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios de una cadena. Enseguida, 5 puntos altos, 2 espacios de cadena. En este grupo de punto alto son 3, 6,
9 puntos altos, un espacio de cadena y 3 grupos de 3 puntos altos separados de una cadena y una cadena. Y se vuelve a repetir el espacio donde está la marca sin aumento y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios de cadena y se vuelve a empezar a repetir estos mismos puntos en la vuelta 11. La vuelta 11 se va a terminar, aquí están los últimos grupos de 3 puntos altos, una cadena y deslizo en la tercer cadena y está terminada la vuelta 11. La vuelta 12 se empieza sin aumento, punto por punto, con un espacio de cadena, pasando 2 espacios de cadena después del primer grupo de punto alto, se empieza los mismos puntos de la vuelta anterior de punto alto, una cadena, 5 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos y en el espacio de la marca, punto por punto, con un espacio de cadena y aquí se vuelve a repetir estos mismos puntos en la vuelta 12. Se termina la vuelta 12. Aquí están los grupos de punto alto. Son 3 y 3 6 y 3 9 puntos altos. El espacio de cadena, 5 puntos altos, el espacio de cadena y 6 puntos altos. Hasta aquí son 6. Al cerrar va a ser un grupo de 7. En la tercera cadena se desliza y ahí está terminada la vuelta 12. Empiezo la vuelta 13 y es 1, 2, 3, 4 espacios de una cadena y aquí está el centro donde se está haciendo el aumento. Este es el último aumento. En 2 vueltas no se hizo aumento y aquí estamos a la mitad en la misma dirección de los aumentos. Se va a tejer con una cadena en este mismo punto. Se teje el aumento, una cadena y un punto alto y así se va a seguir tejiendo un punto alto con el espacio de cadena para continuar en el motivo. Aquí le muestro la continuación del motivo en la vuelta 13. Después del aumento son 2, 4, 6, 7 espacios de una cadena. Los puntos altos son 3, 6, 9, 12, 13. Un espacio de cadena, 3 puntos altos, 2 espacios de cadena y al final 5 puntos altos. Eso se va a repetir para terminar la vuelta 13. Se termina la vuelta 13. Aquí está el último aumento. Los puntos altos aquí son 3, 6, 9, 12, 13. 13 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, 2 espacios de cadena y aquí son 4 puntos altos y al cerrar la vuelta se convierte en un grupo de 5 puntos altos.
Empiezo la vuelta 14 con los espacios de cadena. En la vuelta anterior se hizo un aumento. En la vuelta 14 se teje un punto alto en el espacio de cadena, un punto de aumento. Después del aumento es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de cadena, 7 puntos altos, un espacio de cadena, y aquí son 3, 6, 9, 12, 13 puntos altos, 2 espacios de cadena y 3 puntos altos. Aquí ya va avanzando más, está a la mitad el motivo. Y de nuevo se avanza en los espacios de cadena y se aumenta igual que el espacio anterior en los puntos altos, un aumento. Así se repiten estos puntos en la vuelta 14. Termino la vuelta 14. Aquí están los últimos espacios, 7 puntos altos, 13 puntos altos, es un espacio de cadena y 2 espacios de cadena, y el último grupo de 3 están 2, y donde se va a deslizar el punto para cerrar la vuelta 14 son 3 puntos altos. Y se empieza la vuelta 15 con los espacios de cadena, que es 1, 2, 3, 4, 5, el aumento, y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de cadena, 5 puntos altos, un espacio de cadena, y aquí son 15 puntos altos, y enseguida se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios de cadena, y se hace el aumento, y así se sigue para continuar con los mismos puntos en cada motivo. Es la vuelta 15. Se cierra la vuelta 15, el grupo de 5, el grupo de 15 puntos altos, y al final 2 espacios de cadena, y enseguida el último en la tercer cadena deslizo. Ahí está terminada la vuelta 15. Se empieza la vuelta 16 con 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena, 3 puntos altos para hacer un aumento y 2 espacios de cadena, y son enseguida es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de cadena, 5 puntos altos, el espacio de cadena. Aquí son 15 puntos altos y los siguientes espacios de una cadena. Esta vuelta se hizo igual que la 15 en la vuelta 16, y el aumento, así como en el espacio anterior, los mismos puntos para terminar la vuelta 16. Se termina la vuelta 16, una cadena después de los 15 puntos altos, el punto alto con una cadena de separación. En la tercer cadena, ahí está cerrada la vuelta 16. Se empieza la vuelta 17 con las 4 cadenas y 1, 2, 3,
4 espacios de cadena, una cadena, y aquí donde se hizo el aumento, se teje un punto alto, un punto alto, en el punto alto, en el espacio de cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Así se teje para empezar la vuelta 17 y enseguida los puntos altos separados de una cadena hasta llegar al grupo de puntos altos. En la vuelta 17 se llega a los puntos altos de la vuelta anterior y se tejen 7 puntos altos, un espacio de cadena pasando un punto alto de la vuelta anterior. Y en esta parte son 3, 6, 9, 12, 13 puntos altos y enseguida los mismos espacios de cadena con los 3 puntos y un espacio de cadena en cada lado. Esta es la vuelta 17. Se termina la vuelta 17 con los grupos de punto alto. Aquí son 7 y en este otro grupo son 13. Se cierra la vuelta con los últimos espacios, una cadena, en la tercera cadena se desliza y ahí está terminada la vuelta 17. Aquí en la vuelta 17 que se terminó, se corta el hilo, aquí ya lo tengo cortado y se va a empezar la vuelta 18 para terminar cada motivo de este punto a este, que son las marquitas. Se va a ir formando la terminación en cada motivo por separado. En este punto alto, que es donde se separa cada motivo, se va a anudar el hilo. Este grupo es de 3 puntos altos. Se va a tejer el siguiente igual, empezando con 3 cadenas. En el espacio de cadena, el punto alto, en el punto alto, el siguiente punto alto, y se va a continuar tejiendo los espacios de cadena con el punto alto. La vuelta 18 son 8 espacios de cadena, 17 puntos altos, y para terminar son 2, 4, 6, 8, 9. En este último se teje el punto alto. En el primer punto alto del grupo de 3 se teje el último punto y ahí está terminada la vuelta 18. Al lado derecho se da vuelta al lado revés, así se va a estar tejiendo una vuelta derecho y una vuelta revés. Se empieza la vuelta 19 con los mismos 3 puntos altos. Los espacios de cadena con el punto alto hasta llegar al grupo de punto alto. La vuelta 19, el primer grupo de 3 puntos altos y los espacios de cadena 2, 4,
6, 8, 10, 11. Y aquí los puntos altos son 3, 6, 9, 11 puntos altos. Y para terminar son 2, 4, 6, 8 espacios de cadena. Este es el siguiente, 9 espacios de cadena. Y se repite el mismo grupo de 3 para ir tejiendo la orilla de cada motivo. Ahí está la vuelta 19 terminada. Empiezo la vuelta 20. Se desliza 3 puntos. Es el primer punto, 2, 3. Y para empezar el primer punto alto, 3 cadenas. Aquí se van a tejer 4, 5 puntos altos. Y de nuevo los espacios de cadena. Aquí se teje toda la vuelta con el espacio de cadena y el punto alto. Terminada la vuelta 20, al final los 5 puntos altos. La vuelta 21 le doy vuelta al tejido. La vuelta anterior se tejió al lado derecho. La 21 se va a tejer al lado revés. Se deslizan los 5 puntos. Y se empiezan los puntos altos de la orilla. Aquí se van a tejer 7 puntos altos. Los 7 puntos altos y enseguida los espacios de cadena con punto alto, todo hasta terminar en la siguiente orilla. La vuelta 21 se termina con los 7 puntos altos, igual que en el inicio. Se va a empezar a tejer la 22, igual que la vuelta 21, con los 3 espacios de punto alto y se termina de igual forma. Aquí se desliza igual que en la vuelta anterior para empezar en el último punto alto. Al lado derecho se va a tejer la vuelta 22, se le da vuelta. Terminada la vuelta 22, se va a tejer la vuelta 23. Ahí está la vuelta 23. Se va a tejer la última vuelta. Está el motivo terminado hasta la última vuelta con el grupo de 7 puntos altos. Aquí se empezó y se termina en esta forma para que no sobresalga tanto la orilla. Así como se empezó a tejer y se terminó esta orilla, se van a hacer las siguientes para tener terminado en total el tejido. Enseguida se corta el hilo. Este es el inicio y el final de la orilla. Ahí está terminado el tejido. Espero que le haya gustado. Suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.